Hola, estás en Emilius VGS. Lens Studio, la plataforma de creación de realidad aumentada para Snapchat, se ha actualizado con dos potentes plantillas. En esta ocasión hablaremos de Footwear Segmentation, que está muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablar sobre qué es y cómo podemos aprovecharlo. Todo esto lo hablaremos en este video. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Actualicemos a la nueva versión. Siempre me entusiasman estas nuevas versiones. Esta es Lens Studio 4.25. Una vez que instalemos, tendremos esta vista, donde aparecerán el Footwear Segmentation y el Body Morph. Trabajaremos con la primera. Posiblemente veremos Body Morph en otra oportunidad, así que dale like a este video. Entramos a su plantilla. Lo primero que veremos será el video preview, donde hay unos pies con bastante movimiento y efectos en tiempo real. Vamos a revisar cada punto de la plantilla. Existen dos ejemplos. Comencemos con Rainbow. Quizá sea la más simple. Aquí aparece Darken Background, que como su nombre lo dice, oscurece la experiencia y obviamente resalta los elementos visuales. Al quitarlo notarás la diferencia. Luego está Rainbow Color, que genera el efecto de cambiar el color aleatoriamente en el suelo. Deshabilítalo y lo comprenderás mucho mejor. Abajo veremos la textura animada del zapato. No se ve muy claro, pero son líneas amarillas, así como aparecen en la escena. También encontraremos Outline Effect, que generan estas ondas que salen de los zapatos. Este tiene un script, donde podemos modificar el color. Y también el grosor de las líneas. Finalmente vemos el Occluder del Lower Garment, que permite cambiar el color, en este caso de los pantalones. Para este ejemplo, volvemos a activar el Darkened Background y Texture Animation. ¡Vamos a probarlo! Con otras zapatillas se ven mucho mejor estos efectos. Mira la textura amarilla moviéndose encima de mis zapatillas. Además, mira las ondas delgadas. ¡Me gusta! Sigamos aprendiendo. Ahora revisemos a Black Light. Al activarlo, inmediatamente veremos cómo funciona el efecto. Todos estos efectos tienen una animación que modifica su alfa. El elemento Color Gradient, además de tener un efecto, tiene la capacidad de modificar su transparencia. Básicamente, esta opción la encontrarás en Movement Type. La capacidad de hacer esto está en el script llamado Twin Alpha. Puedes usarlo para todas tus experiencias. Ya sabemos cómo funciona Darken Background, pero esta vez verás cómo aparece con un movimiento muy sutil. Date cuenta que este también tiene un Twin Alpha que hace su función. No te olvides de indicar el tiempo de la acción. Para mí, Outline Light es un efecto increíble. Da la sensación que tienes un propulsor o una luz neón que aparece debajo de tus pies. Es más, lo vamos a usar más adelante. Por eso modificaré sus propiedades. Úsalo a tu criterio. Los dos últimos efectos están destinados para el Lower Garment. Genial, ¿verdad? Por cierto, acá encontrarás
todas las segmentaciones que utiliza esta plantilla. Revisa todo. Nos quedaremos solo con Outline Light. Y en el otro bloque activaremos los 3 efectos que dejamos activos. Lo que vamos a hacer ahora es importar una textura animada propia. Utilizaré este GIF. ¿Se ve tan genial? La idea es que tú construyas esta animación. En mi caso usaré este para el prototipo. Vamos a convertir este GIF en varias imágenes JPG. Puedes utilizar la plataforma que desees. Este sería el resultado. Tenemos 18 imágenes separadas. Vamos a revisar uno por uno. Están perfectas. Ahora iremos hacia Lens Studio. En Assets agregaremos 2D Animation from Files. Nos aparecerá esta pantalla. Seleccionaremos las imágenes. Y seguimos el proceso. Ya apareció la animación en Assets. Ahora en Shoot Texture Animation reemplazaremos esta animación por la nuestra. No se ve muy claro en el video preview, pero en vivo lo entenderás mejor. ¡Vamos a probarlo! Tenemos el universo en nuestros pies. Mira todo el efecto. Descubre el potencial de la plantilla. La verdad me he quedado maravillado. Por algo, Lens Studio es una plataforma muy potente. Y llegamos al final del video, espero que te haya servido bastante. Ya sabes que si quieres ver más contenido de realidad aumentada y también de Lens Studio, suscríbete y déjame un buen comentario, que estaré leyéndolos. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.